Hola, hola, ¿a qué nos esperaban? Seguimos con este jueguito. ¿La gente quería más? La gente le vamos a dar más. Confírmeme que la música esté bien. Yo creo que... No, creo que está bajo. Vamos a subir el volumen. La gente quería más Mario y les voy a dar más Mario. Vamos a ponerlo en... 40 debería ser bien. Cualquier cosa ustedes díganme. Bueno, gente, bienvenidos de vuelta a Super Mario RPG. La gente quería que jugara el postgame. Así que consideren esto un stream bonus. Terminamos el juego la última sesión. Y bueno, sí, me temo que es el de Switch, que Wilson, pero aún así son juegos muy fieles. Entonces, cuando terminas el juego, contexto. Esto es contenido exclusivo de la versión de Nintendo Switch. Básicamente, cuando terminas el juego, despertás en tu casa y cae todo y te dice: ¿Qué pasó, Mario? ¿Pensaste que destruiste al malo maloso? Nah, era todo un sueño. Te comiste el juego en 2 horas y media. Lo terminé en 8 horas, más o menos. Lo terminé en 8 horas el juego. Y luego el resto fue yo farmeando. Entonces, todavía no hemos activado el postgame. Lo que hicimos fue farmear, 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 farmear. Fuimos a hacer un par de cosas que me había olvidado, como entregar la llave a la bestia, que te permite acceder a unas cositas más. Como pueden ver, tengo 99 flores. Tenemos el máximo de flores posibles. Tenemos mucho dinero debido a todo lo que he farmeado. Tenemos la mayoría del equipamiento mejor posible para todos los personajes. Lo vamos a precisar, créanme, esto es necesario. Lo más importante que hice fue que me habían pedido que lo hiciera, más que nada por el equipamiento, donde estaba esa información, en el álbum. Habíamos conseguido todos los tesoros ocultos. Me había faltado uno al final que estaba... esto claro para la gente que le guste documentar cosas. Estaba en el Valle de Judías, en una de las 5 tuberías que el Shy Guy riega. Me había olvidado entrar de una de las tuberías y en esa tubería estaba el bloque oculto que me faltaba. Después de eso estaban todos los bloques, le pegamos a los otros 38 en stream. Y lo que hicimos importante es que hicimos el combo de 100 super saltos consecutivos con éxito. Entonces, la razón de por qué nos torturamos a hacer eso es porque conseguimos la mejor armadura de Mario posible, que es el super traje. Bueno, en realidad es una armadura que le puedes equipar a todos. Te da stats masivos a todo, tipo, creo que te da entre 30 y 50 en cada uno de los stats, es enfermizo. Una de las mejores. Y el amuleto de cuarzo es lo que te dan por derrotar a Culex de Final Fantasy, que básicamente creo que te da mucho daño, te hace inmune a las insta-kills, creo que era eso. También creo que te hacía inmune a los efectos de estado, aunque eso no, eso era el super traje. Y tipo, ¿qué más querés? ¿Querés el almuerzo en la cama también? ¿Qué más? ¿Querés mucho más? Y el resto fue simplemente subir a mis personajes a nivel 30 y asegurarme que tuvieran el equipamiento máximo. Y por lo demás, deberíamos estar de lujo para arrancar el postgame. Entonces, lo que tenemos que hacer es, el Toad nos dio un ticket para ir a dormir. Tenemos que ir a dormir a cierta ciudad. Por un segundo pensé que se había colgado, me dio miedo. Tenemos que ir a dormir a la ciudad de... ¿Cómo es esto? De casamientos. Podemos ir al hotel de lujo completamente gratis. Y eso va a activar una serie de eventos. El del medio me da cualquier vibra de cosas menos Mario. ¿Quién? ¿Shino? Es una marioneta. ¿Cómo no te da vibras de Mario? Bueno, porque te da vibras de Square, no te voy a negar. Sí, Shino. ¿No conoce a Shino usted? Me sorprende. Bueno, vamos a descansar. Hola, veo que tiene un cupón de hotel. Le va a encantar nuestra excelente suite. Botones. El botón se llevará a su habitación. Espero que disfrute de su estancia. Vamos a descansar. Manu. Esta es su habitación. Espero que se sienta como en casa. Si lo desea, use este albornoz después de bañarse. Y si desea apagar la luz cuando vaya a dormir, puede tocar la campanilla para llamar al servicio de habitaciones. ¿Necesitaba algo más, señor? Parece que espera que le dé una propina. ¿Quieres darle propina? Claro, ¿por qué no? Muchas gracias, señor. Que tenga una estancia agradable. Te queda pequeño, porque está diseñado para Toads. Bueno, vamos a bañarnos. Tenemos un sauna personalizado. Y estaba buena la ducha, porque mirá cómo sale.
Mirá cómo sale, tremenda la ducha. El agua a 3000 grados, no hay problema. Aquí me tiene, señor, ¿qué desea? Tengo sed. Esta es la carta. Dame una bebida vital si tengo. Espera un momento, por favor. Aquí tiene, señor. Compras bebida vital. Muy bien. Parece que espera que le dé una propina. ¿Quieres darle propina? Por supuesto. Toma. Muchas gracias, señor. Que tenga una estancia agradable. Vamos a dormir. Bye bye. Ni juego Final Fantasy. No pasa nada. Puedes dejarla en el Discord, Motherland. Gino ha visto algo. ¡Bup! Por la noche vi una luz brillante a través de la ventana. Creo que procedía de la colina estelar. ¿Por qué no vamos a intentar descubrir el origen? Ok. Nos vamos. Hola, muy buenas. Me miman, gracias. Muchas gracias. Buenos días, espero que haya pasado una noche agradable. He dormido como un tronco. ¿De veras? Me alegra oír eso. Otro detalle de parte de la casa, llévese esto de recuerdo. Obtienes bebida vital, gracias. Vámonos nada más. Tenemos que ir al lugar estelar. Ahí era para arriba. Tenemos que buscar estrellas de un color diferente. Así que exploremos. No sé cuánta gente acá habrá visto el postgame de este juego, pero se pone intensito. Y espero que esté disfrutando el stream. Y dejen de pegarme. Todo parece en orden por aquí. Sigamos buscando. Nunca lo jugué o vi. Entonces ponete cómodo. No me conviene pelear porque no tengo nada que ganar actualmente. Me falta una estrellita en algún lado. Todo es nuevo desde el segundo uno que empezaste, me alegra. Mi vida también es nueva desde que te conocí. No recuerdo que esta estrella estuviera aquí. Debe ser el origen de la luz. Y parece haber más. Quizás hayan caído aquí nuevos deseos. Y si le preguntamos a Rani Sapio, lo mismo él sabe algo. Espero que esta sea mi gran oportunidad de ser célebre. Bueno, vamos a viajar a Rani Sapio. Mapita. Para atrás. Estanque Renacuajo. Que nos eduque. Vamos a tener que ir en el orden que el sapo nos diga. No nos queda otra. Al parecer, Camboras ha vuelto a las andadas. Camboras será el que come. No sé si tengo que lucharlo en la dungeon. Tengo que lucharlo en la segunda dungeon, creo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, no me acuerdo ahora. Creo que era la segunda dungeon. Así que vamos al fin del mundo. Camboras es el que te devora, básicamente. Creo que acá... por cierto, les muestro el casino. No, esto no es el casino. El casino era este. Cuando conseguís lo necesario, podés conseguir una tarjeta de casino y llegar a este lugar. Y tipo, el casino es una boludez. Let's go gambling. ¿Se divierta, señor? Entonces tenés 3 minijuegos en la que podés conseguir unas cuantas cositas. Entonces acá, por ejemplo, bienvenido al casino de Bufoncio. ¿Le apetece jugar al cobre sorpresa? Por supuesto. ¿Necesita el señor que le explique las reglas? Nada, no hace falta. Y coordinadas, básicamente. Mal. ¿Le apetece otra partida al señor? No, eso es el juego, ya está. Y los premios no son tan buenos. Acá tenés otro juego. Tenés que mirar al lado opuesto que el tipo te dice que mires. Tenés que hablar con él 3 veces y luego dice: oh, esto está muerto hoy.
¿Quieres jugar conmigo a mira al otro lado? Vamos allá, mira al otro lado. Vale, no te he pillado, he perdido. Toma para ti. Listo. Eso es el minijuego. Ah, menudos aires de héroe. Menudos aires te das de héroe de pacotilla, te dice. Bienvenido a la mesa del juego de memoria. ¿Quieres jugar contra mi señor? Sí. ¿Necesita el señor que le explique las reglas? No hace falta. Voy a mostrarle las cartas durante 2 segundos. Estudia cuidadosamente la posición de cada una. Vale. Bien. Acá. Correcto. ¿Y en qué carta sale Gino? ¿Acá? Muy bien. Ya está, eso es el minijuego. Parece que ha ganado Mario. Aquí tiene su premio. Obtienes bebida detox y lo puedes jugar todo lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. ¿Quiere continuar? Nah. Se ha guardado esto en la caja, bebida detox. Ya está, eso es el casino. Y si ganás 100 veces, conseguís un huevito. Si ganás 100 veces este minijuego en particular, te da un huevito que invoca una estrellita que baila muy suculento y hace 100 de daño a todos los enemigos. Y tiene una animación diferente si es Peach quien usa la estrella. No, detalles. Nivel de detalles muy peculiares. Fin del mundo. Damn. Sí, es rarísimo. Pero me parece muy copado que el juego tenga esos detallecitos para adentro. ¿Tocó buscarlo? ¿Lo puedo mostrar yo ahora? Mirá, lo muestro. Hola, combate. Entonces, por ejemplo, venga objetos. ¿Dónde está? Huevo estrella. Acá tenés. ¡Wup! Hola. ¡Pim! Y ahora, si es Peach, a ver si notan la diferencia. Si es Peach quien usa el objeto, la animación es ligeramente diferente. ¿Lo notaron? ¿Se dieron cuenta siquiera? Es una tontería muy cómica. Sí se menean más y se le abren más los ojos. Pero y solo pasa con la princesa. Muy curioso. Vamos nomás, vamos a pegarle. Creo que tenía que venir acá. Hola, maguito, ¿todo bien? Ah, ¿por qué miran la cadera cuando lo usa la Peach? Se impresionaron. Se impresionaron mucho. Buena, JNM. Pam. Le voy a subir un poquito, siento que está rebajo el juego. Le voy a subir más. Vamos a subirlo a 55. Siento que está muy bajo. Y buenas, Peach, muy buenas. Necesito que salga el bicho. Bien, perfecto. A ver qué tan difícil era. Peach Horse. Me van a morir un vestido de princesa. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué tanto duele. ¿Otra vez este tipo? Lo habéis vencido 2 veces y aún así sigue pidiendo guerra. Tenía la esperanza de que se hubiera calmado un poco. Me pica la garganta, me estoy poniendo de muy mal humor. Parece que está nervioso, me está dando más miedo que la última vez. ¿Crees que voy a permitir que hable así un soldado de mi ejército? ¡Compórtate! Tienes razón, es más fuerte que la última vez, pero yo también. Si lo hemos derrotado 2 veces, podemos volver a hacerlo. No me voy a dejar intimidar. Muy bien. Vamos, Mario. Vamos a bufiarnos de una. Tipo, ráfaga de estrellas, vamos. Tiremos de una a los bufos. Bufiados. Tirada buffos de daño. Me agrada. Aumenta el ataque del grupo en combate. Vamos. Damage up. Qué suerte nos ha gastado. Parreado. Muy bien. Mira esos 500. Ricos 500 de daño.
Usa la defensa. Defensa del grupo. Defensa up. ¡Qué suerte nos ha gastado! Este clon me protegerá. Estaréis todos de un aspecto delicioso. ¿Pero a qué sabréis? ¡Buah! ¡Qué repugnante! Ya está. Hola, Bowser. Uy, le di defensa. Uy, 17. No dolió tanto, no dolió tanto. Inmunidad, vale, entiendo. Burbuja arcoiris. Me va a dormir, pero puedo invocar a Peach, no pasa nada. Mario es inmune, pero no puedo cambiar a Mario, así que... Mario siempre tiene que estar en la party. Chao, Bowser. Ven, Peach. Terapia grupal. Cúralos. Con ganas, Bowser. No sé por qué Bowser lo hizo tampoco. Bowser le está haciendo cosquillas. Gino. ¿A qué era débil este pibe? Así que dice que hechizo pegarle. Electricidad, vale, entendido. Tiene 2500 de vida todavía. Cuando pica la garganta tendría mejor calidad de vida. Sin esta continua molestia. Me comió, vale. Bueno, Mallow puede hacer mucho daño en área. Así que hay que nerfearlo, electroshock. Pa, eso tuvo un delay impresionante. Murió. Pobre, no aguanta nada. Rayo, vamos. Debilidad, muy bien. Me tengo que curar. Si invoca a Peach. Terapia a nuestro querido Mallow. Mario, fuerza imparable y Peach, objeto inamovible. Están duros. Como podés ver, tipo, Mario es inmune. Peach la parte del medio. Venga, Bowser. Cambiemos. No, de hecho no cambiemos nada. Pégale. No hace daño Peach igual. El gran problema es que si cuesta hacerle daño, porque cada vez que invoca a alguien se vuelve vulnerable. ¡Uepa! Bowser, compórtese. Pégale a otro Bowser, sí. Este no tiene tanta defensa. Curanos, Peach. Como pueden ver, estos ya son super combates, así que acá se pone a prueba. Chao, Bowser. Pero hay que darle duro a este bicho, pero duro, duro. El tema es que están dormiditos. Y Peach no puede curarlos. Desde acá Peach no puede curar, así que lo que puedo hacer ahora es subir la barra de medidor, por más que no haga daño. Mientras tengamos Mario en la delantera, Mario se la banca. Pongamos a Gino, de hecho, cambiemos. Y hagamos terapia grupal igual, así curamos un poquito a Mario. Me comió Mario. Se pudrió todo. Tiene al tanque. Tiene la fuerza imparable ahora. Ah, no hizo nada. Mario clon. Murió. Qué extraño ver a Mario morir, por decirlo de alguna manera. Tenemos el ulti, pero no quiero usar esta técnica triple. ¿Podemos cambiar? Sí. Pero no creo que me deje usar la técnica. Además que tendría que traer a alguno de mis aliados y perder un turno. Aurora radiante. No duele tanto. Duerme constante. Mario, depende todo de ti. No puedo usar nada, no puedo usar nada. ¿Qué ulti quiero usar? El de Bowser, probablemente. Entonces ahora usamos técnicas y si nadie se duerme... Si el tercer aliado no se duerme, podemos usar ulti, pero veremos. Toda la felicidad, recuperación. Pero ¿por qué no curás al... Pobre Peach. ¿Por qué no curó al jefe?
Se quedó mirando. Eso no hizo mucho daño. Eso fue débil. Todo depende. No se muere todavía, impresionante. Me gustaría pegarle con Malo, pero bueno, omitir. Seguí curando a Narina. Copia a Bowser. Pura paciencia. Deberíamos ganar igual, es cuestión de mantener la constancia nomás. Bien, parriadito. Ahora lo estaba esperando. Más daño hace la lluvia de estrellas. A ver, dale un manotazo total. Toma. Yo creo que le deben quedar menos de 1000 puntos de vida igual. Estamos bien de puntos de flor. Toma Malo, Winnie. A ver si lo podemos... A ver si podemos hacer algo. Ahí va. Gracias. No, me lo va a volver a dormir. Ah, se lo tiró a Mario, nice. Maravilloso. Estoy recibiendo demasiadas tortas, no me encuentro bien. ¿Ah? Ya estoy mejor, se acabó el picor de garganta. Camboraz te despide. Adiós. Bueno, ese es uno. Parece que Camboraz ha escupido algo. ¿Qué es esto? A ver que le limpie las... A ver que le limpie las babas. Oh, creo que este bastón era de mi abuelo. Ey, ¿cómo lo sabes? Porque me dijo una vez que lo perdió por aquí. Entonces ahora es tuyo, ¿no? Eres el único hechicero del grupo. Si alguien puede darle uso, eres tú. ¿Encuentras bastón, sabio? Abuelo, me quedo con el bastón que perdiste y prometo utilizarlo con cabeza. Procede a dar trompadas con él. Bueno, esa es la mejor arma. Debería ser la mejor arma de Mallow. Así que perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver al lugar de... ¿Cómo es esto? De las ranitas. Y preguntarle a dónde hay que ir. Y así hasta que lleguemos hasta el último jefe. Que es el super jefe del juego. ¿Quién sigue? Me pregunto si aquel experto en bombas habrá seguido fabricándolas. Vale. Vamos a Villa Topo. Pam, 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 param. Villa Topo. ¿Quieres ir a Villa Topo? Quiero. No deberíamos demorar mucho en llegar. Y ese es el gameplay loop, pretty much. No me acuerdo exactamente el camino, así que vamos a tener que divagar un poquito. Ustedes confíen que encontraremos el camino. Mentira, ya me equivoqué. Ya me equivoqué completamente. Lo intenté, fue bueno mientras duró. Mientras tanto disfruten la música, que de nuevo, la música de este juego es sublime. ¿Ahora es una boss rush? Sí, ese es el postgame pretty much. Luchas contra un montón de jefes. Por acá. Pero son todos los jefes, pero mejorados. Creo que no importa si voy por arriba o por abajo, pero... Vamos por acá porque podemos. Permiso. No me importa, no me interesa. Igual si me los cruzo los desintegramos a los pobres. Bien. ¿Me curé de lo que hice? Sí, me curé. Después de la batalla me curan, son muy amables. Hola. Al fin habéis venido. He estado refinando mi técnica desde que vencisteis. Esta vez os ganaré. La fama y la fortuna me aguardan. Oh. ¿De verdad crees que puedes conmigo y con mi ejército? No te lo crees ni tú. Bowser ya es famoso por derecho propio, ¿no es cierto? Pues claro, a mí ya me temían en todos los confines del mundo antes de que tú entraras en escena. Exacto, la fama y la fortuna son tuyas. Si es que logras vencer, ¿quieres probar? ¡Tú eres ese Bowser! ¡El que blande un chop cadenas! Sin problema, esta vez no solo traigo bombas. También dispongo de un escudo impenetrable. No podrás atravesar mi defensa.
Ahora he subido de nivel. Si vence al famoso Bowser y a su ejército, mi fama y fortuna alcanzarán cotas sin precedentes. Por esta protección perfecta y mis increíbles bombas que lo arrasan todo, este nuevo show mejorado no puede perder. Vamos a ver. 2. Vamos a investigarlo. No tiene debilidades, tiene 1200 de vida. Au. Vamos a pegar la bomba que está al revés. Ah, entiendo. Oh, vaya. 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 No se dio vuelta. Oh, no, hermano. Insta-kills. Bueno. No hay nadie que cambiar. Murió. Eso fue rápido. Eso fue rápido, eso fue rápido. Potencia las técnicas. Vamos a la mina topo. Yo dije, no era poca cosa. Acá está el coso. Bueno, hay que ir caminando. Pues te ganó, se volvió famoso. Se volvió muy, muy famoso. ¡Bum! Tenemos que dar vuelta a todas las bombas. Ahora se viene lo chido, dijo el Luisillo. Pero fue un poco bullshit. ¿No te gustan las insta-kills? Get good. Bueno. Mira ese bastón de oro, mira qué bonito. Pega mucho igual. Fue buenazo Gino, a ver. Diablos, está como duro un poquito. Medidor aumentado. Che, no se dio vuelta. La bomba no se dio vuelta, mamá. No me acuerdo cómo la das vuelta. Bueno, rip. Fucking rip. No me acuerdo cómo das vuelta esa bomba. Bueno, marchamos. Me equivoqué de habilidad. Con un ataque normal lo probé y no funcionó. Pan, no sé. ¿Pero qué narices haces? Que tiene que atacar a ese NC de ahí, no a mí. Bueno, adiós, Peach. Golpe de lanza, parreado. El ataque de Boxer sí lo da vuelta. Bueno, no hay mucho que hacer. Headwood, no hay otra. Lo que hay que hacer es Headwood. No hay otra. Un poquito brutal. Si es con ataques normales. Voy a caer el Peach en la party, la verdad. ¿Puedo equiparlo con algo que lo haga aguantar? La maestra de espíritu ya debería hacer eso, honestamente. Pero parece que lo perfora. Así que bueno, sí, también mata a Peach, que también debería resistirlo, pero... Este nuevo yo mejorado no puede perder. Y encima tenemos daño normal que resistir. Bien. Eso no le dio vuelta. Oh, bien, nice. Provecho. Tiene mucha vida igual, hay que hacer esto consistentemente. Muro de llamas. Y también hay que curarnos. Así que...
¿Por qué no te diste vuelta, amigo? Alguien va a morir, espero que no sea Peach. Murió Bowser. La tanqueó Mario. Uf. ¿Por qué no se da vuelta? Se murió. Complicado. Mario está débil. El tema también es que tengo que curar. Porque si no me mata. Pero tengo que dar vuelta a las bombas porque me hacen insta-kill anyways. ¿Será probabilidad? Sí, es cruel si es probabilidad. Adiós, Gino. El de... no sé de qué depende. Murió Mario. Bueno, Gracias. Por favor, da vuelta esta bomba. Se dio vuelta. ¿Malo? Encárala. No se dio vuelta. No lo bloqueó un carajo. ¡Mamma mía! Roca ígnea. Está, Peach está bien. Mario no. Reanima. Reanima Mallow. Yo dije que estas peleas iban a ser difíciles. No exageré. No me conviene, es que no me conviene atacar. Voy a tirar... Curación en área nomás. Curación área poquita. Para que tengan todos full vida. Venga. Más o menos. Pegale de bronca nomás. Para que aprenda. Sí, no se dio, no entiendo por qué no se da vuelta. Se da vuelta cuando quiere. Ahí va. No, a Peach, no. Uf. Bueno, por lo menos porque eso. Mario, empezá a revivir. Mario, empezá a hacer cosas porque estamos en el horno, si no. Venga, Peach. Not looking so hot. Reviví, reanimación, reviví a Mallow. Muy bien. Se dio vuelta. Ah, no quería tener que llegar a esto. No me queda más remedio que sacar la artillería pesada. ¿Pero qué? ¿Por qué te das la vuelta? Oh, bueno. Ganamos. Lo logramos. El ejército de Bowser es demasiado fuerte. Es posible que mi destino sea quedar relegado al olvido para siempre. Al menos déjame que mejore tu chom cadenas, Bowser. Espero así ser recordado por algo. Así que este es el travieso chom cadenas, ¿eh? Muy bien, vamos a hacerle un apaño. Esa pelea que si fuera bomba, ¡buh! ¡Hecho! Chomp Cadenas pasa a ser Chomp Bestial. Míralo. Bueno, ¿qué os parece mi nuevo amigo? Hacéis buena pareja, un dúo impactante. ¿Quién se atreverá ahora con el gran Bowser y su Chomp Cadenas más poderoso? ¡Nadie! Oye, Puchinelo, esto se te da bien. Te voy a hacer un favor y dejaré que te encargues de arreglarme del castillo. El famoso Bowser deja que lo ayude. Quizás se me pega algo de su fama a mí también. Mi sueño se hace realidad. Ahora podré volver a casa con la cabeza bien alta. Avísame cuando necesites que te ayude con las reparaciones y acudiré ipso facto.
Ese tipo está obsesionado. ¿A qué viene tanto entusiasmo por ser famoso? Quién sabe, pero si ha dejado de fabricar bombas ya hemos ganado algo. Muy bien, lo logramos. De una pieza quedamos. Las peleas solo se van a poner peor en ese sentido, aviso. Avisados están. De hecho, tenemos otra pelea, creo, pendiente. ¿Dónde era? Sí, en Monstruoburgo mismo. Vamos a divertirnos. Jagger, obsérvame atentamente y luego trata de imitar mi técnica. ¡Vamos, ahora! No, 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 y no ataques solo con los brazos. Utiliza todo el cuerpo. Sensei Mayo, estamos entrenando mucho para perfeccionar las técnicas de cooperación con aliados, pero a nosotros nos resulta muy difícil coordinarnos en pleno combate y no llegamos a lograrlo, por mucho que practiquemos. Te agradecería mucho que nos mostraras tus técnicas triples como ejemplo de lo que puede dar de sí la cooperación. ¡Encantado! En que empiece el combate. Quiero comprender la verdadera esencia de las técnicas triples. Voy a vaciar el medidor. Muéstrame tus mejores técnicas triples. Bueno, entonces la idea es subir el medidor. Bien, parreado. Entonces tenemos que hacer parry, tenemos que hacer todo para que el medidor vaya subiendo. Esa es la condición de victoria. Inmunidad. Perfecto. Fallé. Yo nunca fallo. Wow, fallé 2 veces. Inmunidad. Son inmunes a las insta-kills, excepto la bomba. La bomba creo que no era insta-kill. Lo que hacía la bomba era hacer tanto daño que, bueno, me mataba. Uff. Adiós, Mario. Empezá a revivar. Empezá a animar al pobre. Bien, parry eso. Maravilloso. Quiero hacer lugar para que me suba el medidor. El único momento de la fuerza psíquica es cuando cree que estaba equivocada. Pasa. Falló. Bueno, no me quito el combo al menos. Pero si yo también fallo. Bien, hice bien el comando. Porque por más que seas inmune, aparentemente tenés que hacer el comando igual. Lo cual me parece interesante. Pero básicamente este bicho, la mecánica es que tiene insta-kills, básicamente. Entonces con equiparte accesorios de insta-kill, el pibe no puede hacer demasiado. Aún así tenés que bloquear y demás para ganar lo más rápido posible. Bien. Como ahí. Tipo, a Malo lo mata. Si eso conecta, lo mata de una. Porque Malo no tiene protección contra eso. Entonces estoy parreando bien igual. Muy bien, ganamos. Arcoiris sanador. Aplicar la regla 1. Brutal. La cara de felicidad de Malu. Así que eso es una técnica triple. Ahora lo veo claro, gracias. Por algo eres el sensei. Gracias por mostrarnos cómo funcionan las técnicas triples. Espero que aceptes este presente. Es un objeto que se ha transmitido de generación en generación, el del dojo de Jin. Obtienes cinta de equipo. Vamos, Jagger. Debemos emular al sensei antes de que se nos olvide sus enseñanzas. Muy bien. No me acuerdo qué tan útil es eso. Vamos a revisar. Cinta de equipo, una cinta para cargar más fácilmente las técnicas triples. No es inútil, pero no creo que me lo equipe. Bueno, siguiente super jefe. Vamos. Vamos con el estanque renacuajo. A ver quién sigue. Vamos, Mario, vamos. Creo que Costarrugo sigue buscando compañía, Mario. ¿Quién era Costarrugo? ¿Quién era Costarrugo? I genuinely forgot.
Jinx, Dojo de Mario. Hay toda Ali Forgot, Costa Rugo. ¿Quién era el de lado? No, ese era Johnny. Pam, param, param, pam, param, pam. Ando perdida. Me olvidé quién era. Costa Rica, ajá. Ah, perdón, es que yo pienso que ese es un tipo, el primo de Wario. No sé por qué. Vamos. Perdonen. Me vino el bache mental. Vamos a su torre. Encima de la torre. Hola. Bueno, pero si ha venido gente. ¿Habéis visto la mejora que lo he implementado en mi ferrocarril particular? Lo he llamado Expreso 023. ¿Cómo? ¿Y lo has construido tú solo? Impresionante, se ve que tienes mucha maña si eres capaz de montar algo así tú solo. ¡Ese muñeco habla! Me encanta tu juguete, chica de rosa. Este no es mi... No, mejor no voy a entrar en esto ahora, es demasiado complicado. Costa Rugo, ¿no te acuerdas todo lo que pasó la última vez que nos vimos? Pues claro, un montón de gente apareció en mi casa y se montó un gran revuelo, no sé muy bien por qué. Y ahora pregunto yo, ¿vais a quedaros a jugar conmigo en mi Expreso 023? Pues lo vas a pasar de miedo, pues claro. ¡Yupi! ¡Pasajeros al tren! Hola. El Expreso 023 está en el taller por mantenimiento. Pronto estará listo para partir. Manos a la obra. Parece que Costa Rugo trama algo. Buah, 600 en la cara. Así gratis. Has desconcentrado a Costa Rugo. Estamos aquí para ayudar a Costa Rugo, que acaba de poner el tren a punto. Apoyo moral. Costa Rugo va a trabajar rápido. Ataque piringoso. Parreado. Uy. Técnicas, astro caído, vamos. Casi, me faltaron dos. No pasa nada. Gino, dale, ataque en área. ¡Perfecto! Hay que debilitar a los bichitos, pero son obviamente bastante más fuertes. ¡Manos a la obra! Parece que Costa Rugo trama algo muy peligroso. Lo desconcentraste. No puedes dejar que se concentre. Es muy peligroso. Técnica triple. Venga, toma. Provecho. Que le duela. Para por esto toma agüita. Mil de daño, bastante bien. Apoyo moral. Va a trabajar un pelín más rápido. Electrostática, no puedo bloquearlo. Ya me hidraté. Casi, me faltó uno. Manos a la obra. Trama algo. Frenalo. Mario pega demasiado, lo desconcentra siempre. Hace mucho daño. ¿Así queda oficializado? Dale, no hay problema. Apoyo moral. No se mueran los chiquitos, Vas a trabajar bastante rápido. Mal. Uf. Estaba apretivado. Manos a la obra. Ah, se murió. Bueno, ese fue bastante más fácil. ¡Qué juego más divertido!
Pero no entiendo por qué me sale agua de los ojos. Creí que estaba contento. Costarugo, señor. Se le ha olvidado comprar esa cosa al Expreso 023. ¿Cómo? ¿Se explica por qué no he ganado el juego? ¿Cómo se supone que debía ocurrir? Se acabó el recreo, amigos. El tren se vuelve a la estación para hacerle mantenimiento. Os regalo esta pieza que no me hace falta. Creo que le quedaría muy bien a vuestro muñeco. Tienes Estelar 023. Oh, qué generoso. Este aparato se ve que es de calidad. Estoy seguro de que me vendrá de perlas, sí. ¿Ese muñeco habla? Sí, mira, es que me metí en este cuerpo para poder ir en busca de las estrellas fragmento. Era el muñeco de un niño que se llama Jazz y... No tengo tiempo para Montserrat. De hecho, espero que os vayáis. ¡Largo de aquí! A la mierda. Vamos a equiparle Estelar 023. Un arma bien chula que te dio Costarugo. Y no le equipé el Chomp Cadenas. Chomp Bestial. ¡Qué hospitalidad! Basta de palabrerías. Bueno, vamos. Siguiente. Para pam. Estanque renacuajo. Pam, 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 param. ¿Quién sigue? Creo que en Nuxilia se están celebrando algún tipo de festejo. Nuxilia son las nubes. Imagino. ¿O no? No, ya sé dónde es. Ejejejeje. El pastel. El pastel es jodido. ¿Dónde se casan? Bueno, entonces iríamos ahí. Para, pam. No hay nadie para frenarme de pisar el pastel. Acá pasó algo muy malo. Vamos a guardar por las dudas. Que el checkpoint no esté cómodo. Hola. Ay, hay otra tarta enorme. Parece que tiene buena pinta, ¿no? Me encanta el dulce. Pero se parece a la tarta de la boda. ¿Creéis que nos atacará otra vez? Espero que no. Estos pasteleros parecen estar cansados. Hemos trabajado día y noche para preparar la tarta más deliciosa del mundo. ¿Tú por qué estar tan callado? No puedo estar orgulloso de nuestro trabajo. Lo siento, sé que no le va a gustar oír esto, pero la tarta se mueve otra vez. ¿Y ahora qué pasa? Venga, diga algo. Perdona, de verdad lo siento. Por favor, aplastad esa tarta hasta que se rinda. ¡Ostras! Casi se nos olvida encender las velas de la tarta. Es verdad, a lo mejor con las velas encendidas de tarta no hace cosas raras. Pues vamos, manos a la obra. Si se encienden todas las velas, mal asunto. Acabad el combate antes de que eso ocurra. Y ya se prenden, no empezás y ya se prendieron 3 velas. So, for good measure. Mirá ese ataque. Mirá qué hermoso. Qué hermoso ataque. Tremendo. Burbuja arcoíris se van a dormir todos excepto Mario. Básicamente puros de bufos. Ignición. Mal asunto. Sin duda. Venga, Peach, te toca. Ataca nomás. Pum. No lo va a transformar porque tiene inmunidad. Muy bien. Se dan cuenta de la mecánica, no puros de bufos. Pero básicamente si se prenden las 5 velas... Si se prenden las 5 velas es tipo... Uff. Es perder, pretty much. Taseres. Justo le erró al que estaba dormido. Tipo, preciso que se despierte y... Muy bien, cura Peach. No es necesario atacar. Estamos bien.
Pero este se neutraliza bastante si negas el dormir. Igual tienen otros status effects, pero dormir es el que vas a spamear. Para precisamente poder prenderse. Igual no hay tanto problema, por ejemplo, si duermen y luego atacan. El tema es que muchos ataques también tienen dormir incorporado. 5 velas igual F, correcto. No, tira un ataque básico. Porque el tema es que hay que darle ataques básicos para que la vela se apague. Dale terapia a Mario nomás. Estaba pensando en desactivar algún objeto. Y para hacerle foco a los cocineros yo creo que no vale la pena. Rullamos la torta. Listo. ¡Pum! Ganamos. ¡Gran trabajo! Habéis metido a la tarta en cintura. Eso, bien hecho. Como agradecimiento queremos dar... Pero me equivoqué vos. Como agradecimiento queremos daros esto. Obtienes broche resistente. Oh, muchas gracias. Espero que tengáis más suerte con vuestras futuras creaciones. Lo intentaremos. Solo nosotros tendríamos que enfrentarnos a una tarta, no una, sino 2 veces. Y ni siquiera he podido darle ni un bocadito. Yo también me he quedado con las ganas. A lo mejor podemos encargarles un pastel para que nos envíen al castillo. Bonificada. Bueno, broche resistente, imagino que es para Peach. Pero no creo que consiga algo mejor. No, es un accesorio. ¿Qué haces? Broche resistente. Un broche que impide que caigas en combate una vez por enfrentamiento. El tema es que es una vez. Inútil no es, pero... yo creo que podemos seguir sin él. Bueno, siguiente jefe, vamos. Hay que agilizar, hay que agilizar. Tanque renacuajo. Ya casi llegamos al jefe que a todo el mundo le importa. La gente está acá para verme luchar contra un solo jefe en particular. Todos lo sabemos. Yo lo sé, tú lo sabes. Y si no lo sabías, ahora lo sabes. El capitán pirata que te enfrentaste está deseando volver a usurcar 2 mares. Se ve que rebosa energía. Nos vamos para el agua. Barco hundido. Guarida de los piratas. Muy bien. Contra Pinochet. Obviamente. Mario Rufián. Estaba deseando volver a verte careto por estos lares. Desde que libramos nuestro pequeño duelo, una marea de emociones me arrastra hacia la tristeza. No puedo seguir así, grumete. ¿Quién soy yo sin la pasión que me caracteriza? Te lo ruego, crucemos dagas una vez más. Será un duelo épico, tú y yo, solos, cuerpo a cuerpo, sin objetos siquiera. ¿Qué me dices? Hagamos que rujan los mares. De acuerdo. Ok. Sabía que aceptarías, Mario. Será divertido. Coloca los aliados que quieras que te animen en el grupo de miembros activos y así podrás beneficiarte de sus mejoras. ¿Qué quiero? ¿Bowser me da defensa? No, no quiero eso. Kino me da ataque y velocidad, sí. No quiero ataque mágico. Ahí va, defensa, ataque y velocidad, perfecto. ¿Has terminado de prepararte? Sí. Y ahora agárrate las calzas, que voy. Bueno. Brochete. Falló miserablemente. Sí, es un 1 versus 1. Pero no creo que le pueda ganar a Mario. Especialmente si lo parreo. Rabia. Ya está. Es que Mario es demasiado poderoso, boludo. No durará ni 5 segundos jugando este juego. Me has batido, pero nunca había librado un combate más feroz. ¡Qué tensión! Toma este regalo para que recuerdes el día que nuestro duelo me devolvió las ganas de vivir. ¡Qué palabras tan fuertes! Obtienes piedra refulgente. Encontré esa piedra en lo más profundo del océano. Te responde a ti como vencedor del duelo. Me has vencido limpiamente, pero no era la victoria con lo que ansiaba, sino un duelo contra un rival digno. Muy lindas palabras. Apruebo, es copado el Johnny. Lástima que dura tan poco en el juego, principal. Tiene muy poco diálogo. Ojalá fuera más recurrente. Bueno, siguiente. Ese Mario se metió muchos esteroides. Está cuadrado Mario. Bastante.
¿Crees que aquel ser malvado y plano habrá aprendido la lección? ¿A dónde habrá ido a parar a todo esto? Bueno, es la hora. Ya llegamos. Preparemos las nalgas. Vamos a subir un poquito la música. Solo un poquito más. Vamos a dejarlo ahí, en 61. Mirá quién está acá. Definitivamente queremos a Peach en el equipo, ya de entrada. Vamos a ir así. ¿A terminar el juego? No, tipo, bueno, técnicamente sí. Está sellada. Mira, la piedra refulgente está reaccionando. Se ha roto el sello. El juego ya lo terminamos, Dastan Solid. ¿Otra vez? ¿Creéis que Culex habrá regresado? Cuando lo vencimos se despidió y pensaba que se había ido para siempre. Se trata de aquel ser de la forma plana y bidimensional, ¿verdad? ¿Pensáis que habrá regresado? Buah, ¿y qué más nos da? Ya lo dejamos para el arrastre una vez. Y si hace falta, puedo volver a hacerlo. Habitantes del mundo tridimensional, nuestros caminos vuelven a encontrarse. Habéis usado vuestra prodigiosa fuerza para conceder los deseos de gente poderosa. La intensidad de vuestro poder resonó con mis propios deseos y me permitió regresar a esta realidad dotado de un mayor poder maléfico. Comprobaréis el alcance de mi poder de primera mano. Pero mira qué guapo. Jejeje. Deletaos la vista. Esta nueva forma es digna de vuestro mundo tridimensional. He regresado a este mundo en una nueva versión. Soy materia y antimateria. Soy el pasado, presente y futuro. Destruiré el espacio-tiempo. Mi maléfico poder está en armonía con este mundo tridimensional. Acabaré con vosotros. Meteoro. Bueno. Todo bien. Todo sin problema. Bueno, de entrada, eso es un pequeño susto. ¿Dónde tengo mis curaciones? Acá no pasa nada. Para. Es hora de usar. Es hora de pegar heavy. Perfecto. Lluvia de pétalos. Congelación. Van a meter todos los status effects, ¿eh? Peach. Empezá a curar. Avalancha. El cristal de viento primero. Es el más débil. Hay que hacerle foco, hace poco. Con muchas ganas. Pero mientras tanto también hacemos daño en área. ¡4! Estrella oscura. Bloqueado. Antitécnicas, bloqueado. Qué lindo de tu parte. Qué simpático, llamarada. Parreado, bien. Objetos. Vamos a usar caramelo estelar. Bien. Ricos 200 de daño. Ay, le dolió a Mario. 3. Privación, no pasa nada, no me bugué. No puedo usar técnicas. No se murió. Electrochoque. Pobre Peach. Chino capaz muere. Ay, Chino. Te recordé. Caramelo estelar, vamos.
Qué suerte, no se ha gastado. Perfecto, otros 200. 2. ¿Qué? ¡Wow! Lo que pegó eso. Tengan en cuenta que Peach tiene mucha defensa. ¡A la madre! ¡Es Dios! ¡Es Dios! Poder de agilidad. Sí, cuando se rompen los cristales, el jefe Culex se bufea. Tipo, tiene una unidad menos, pero le da un bufo permanente. Entonces, ¿estás very fun? Really fun. Caramelo estelar, vamos. Cierra gélidas. Parreado, bien. Eso no puedo hacer nada. Bloqueado. Usa caramelo estelar. Vamos. Paran. ¡Uno! Roca ígnea. Bloqueado. El siguiente más débil. Siempre no me acuerdo si es el agua o el de fuego. Siempre. El de tierra es el más resistente. Vamos a hacer foco al de fuego. Disparo ignio. Turú. El drama. Astro caído, vamos. Mal. Podría haberlo hecho mucho mejor. Bloquealo. Bien. Peach, curanos. Para ayer. 0. Meteoro. No pasa nada. Arcoiris sanador, vamos. Y revivo a la persona. Y revivo a Gino también. Muy bien, toda la partida está como nueva. Parreado, perfecto. No puedo atacar. Ay, mal. Estoy nervioso. Esto sí dolió. Está todo bien, está todo bien. Ataca a todos los enemigos con fuego. Poder podría. No me conviene usar bufos porque el tipo de bufea es una pérdida de tiempo. Vamos a hacer la bomba de fuego. El cristal de fuego va a ser inmune, pero es daño en área. Bien. Buen daño. 4. No puedo atacar. Parapaparam. No, ataca no. No puedo atacar. Tengo que usar una técnica así. Probemos super salto a ver qué tal me va. Mal. Muy mal. Estaba apretivado. Disparo ignio. Parreado. Muy bien. Bien, decente. Explosión. ¡Ay! Mallow tiene mucha resistencia mágica, entonces también no le va tan mal contra Culex. Porque casi todo el daño de Culex es mágico. Entonces se la banca bastante bien. A pesar de tener poca vida. 3. Privación. Sí, qué bueno que no me bufié. Sigamos haciéndole foco al cristal de fuego. Paro ignio. Bien, parreado. Necesitamos mana. Precisamos puntos de flor. Urgente, real. Full mana. No lo bloqueé. Curemos, quiero tener full vida siempre. En caso de que algo salga muy mal. 2.
Roca ígnea. Parreado, bien. ¿Vos viste la vida que tienen los cristales? Tipo, es un asco. Decente. Poder de magia. Todos ahora hacen más daño mágico todavía. Todos hacen más daño todavía. Pero se rompieron 2 cristales a la vez. Eso es lo mejor que podría haber pasado. Que 2 cristales se rompieran al mismo tiempo. Así que es bastante bien, bastante bien. 1. Lluvia estelar. No le puedo pegar un rayo. ¿Tengo una bomba de fuego todavía? Tengo una bomba de fuego, toma, come. No le hace tanto daño a estos. No dolió, no dolió, no dolió. Estoy de joya, estoy de joya. 0. Meteoro. No pasa nada, todavía tenemos aguante. Sapo cola, vení para acá. Podemos aguantar, podemos aguantar. What do you fight against Sephiroth? No es Sephiroth, es Kulex. Él es el hermano. Voy a hacer el muñeco de nieve porque realmente creo que es inmune al rayo. Porque es tierra, boludo. Debería ser inmune. Bien, buen daño. Explosión. No lo bloqueé. Ah. Buen daño. 4. Otra lluvia estelar. Gino la sufre un poquito más. Gino no tiene aguante. No tiene mucho aguante mágico. Poder de valor. Bueno. Está solo. Está solo, pero está recontra. Recontra bufeado está el bicho. Bueno, ¿qué hacemos, Malo? ¿Le damos por un muñeco de nieve? It's time to finish him. Mal. Qué mal. Nos vemos, Pete. Vamos a salir a la uni. Vamos, vamos. Ya me estoy por ir también igual. Terminamos esta pelea y pretty much se acaba el juego. Pero tenemos que ganar. Cuídate, Jason. Muchos abrazos. Todos para ti. Empecemos a... Acaba de tirar privación, así que vamos a tirar un bufo rápido. No, aumenta el ataque. ¿Qué fue eso? La muerte. Qué suerte, no se gastó. Nice. Ya, por lo menos tirar de defensa también. Si le gastamos un turno, no se gastó 2. Perfecto. ¿Otra roca? Otra roca. No le gustó. ¿Cuánta vida le queda? Chusmeamos. Tiene todavía 6000 de vida. Uf. Y no le puedo leer el pensamiento. Porque obviamente no lo puedo. Realmente el Yuji está a 100 puntos de vida. Y mirá. Total. B. Te bailo suculento. 150. Está bien. 1. Roca ígnea. Bloqueado. 444. 12 golpes de Mario y se muere. $270. Puede ser mucho mejor. Y voy a darle, mientras no tenga que curar, voy a darle con el huevo de estrella. 150, son 150.
Pegándole a huevo con Peach no puedo. Al final le terminé dando uso en esto. 0. Garra definitiva. ¡Mario! ¡Mario! ¡No valió verga, Mario! Ay, me puse nervioso. ¡Ven, Mario! ¡Ven, Mario! ¡Oh, mamma mía! Tiene una cicatriz permanente el resto de su vida, boludo. Parreado, perfecto. Parreado de vuelta. Bien, no pasa nada acá. Hay que darle con más ganas, boludo, impresionante. Bien, bastante bien. Gran mejora. Peach, tira el baile. Tira el baile suculento. Mientras tomo agua. Por fin, por fin. Una actuación estelar. Ajá. Ahí me quitó los bufos. Está bien. Bastante duraron los bufos. Roca ígnea. Vamos, Peach. Peach tiene que estar siempre al frente en caso de que tipo tiren otra garra endemoniada. Te bailo suculento. Toma. 100. ¿Por qué ahora hizo menos? Roca ígnea. Parreado, amiguito. Andate a otro lado con eso. ¿Por qué pegaste tan poco? Hermano, ¿por qué pegaste tan poco? No hizo daño eso. Sirope real. Muy bien. Cambiar de personaje y con poder puedo. Voy a cambiar a Gino porque igual va a quedar con 1 de vida. Dale un golpe melee. Rico. Es más eficiente. 1. Roca ígnea. Lo bloqueé normal. Lo erró, nice. Muy amable, muy amable. No me conviene mucho subir el ataque porque tira privación, que quita los bufos. Ese es el problema de Culex. Evita que estaques. Oh, qué mal. Evita que estaques bufos. ¿Y por qué contra Mario? Parreado. Peach, vení para acá. ¿Por qué la tenés contra Mario? Pobrecito. El hecho que igual puedas parrear eso, pero es súper rápido. Maravilloso. Bien. 4. Le erró. Pelote. Perfecto. Toma. La batalla no se acaba. La batalla sigue. Qué rica.
¡Qué rico! Vamos, Gino, te toca. Dale un madrazo. Tú también, Mario. Se acabó. Ahí va. Lo logramos. Increíble. Me habéis derrotado en mi mejor forma. Mi esplendoroso estado tridimensional. Las fuerzas del mal se han disipado. He perdido mi profundidad y me encuentro, una vez más, reducido a una forma plana y bidimensional. Me retiro a aquel mundo de nuevo para recuperar mi poder tridimensional. Entonces, aguardaré vuestro regreso. Esta vez os ha costado 23 turnos derrotarme. La diferencia entre vuestra fuerza y la mía es mayor de lo que imaginaba. He de admitirlo. No hay nadie más fuerte que vosotros. Obtienes lasca de cristal. La lasca de cristal no hace nada, es simplemente un trofeo. Literalmente, ese es su propósito. De que dominaste lo más fuerte que el juego te puede tirar. Aguardaré el regreso de los elegidos. Hola. Y bueno, lo gracioso de esto es que queda en el registro. ¿Cómo es esto? En las estadísticas los turnos que te lleva a derrotar a Culex. Mínimo de turnos para derrotar a Culex, 23. Entonces se vuelve un deporte de espirronear el jefe más difícil del juego. Culex aparece en el próximo Mario y Luigi y ya quisiera. Y bueno, gente, no nos queda mucho más para mostrarles. Puedo mostrar algo súper rápido. Que hay uno de los Toads NPCs que está en el primer pueblo del juego. Tiene una Game Boy y le podés comprar su Game Boy con su juego. Y tenés esto. Podés jugar a Beatlemania, que es definitivamente lo que mucha gente dominaría como un videojuego. un minijuego oculto totalmente opcional. Mira, mira. Épico. Por esto vienen, ¿no? Mira, mira qué gloria. Pero gente, espero que hayan disfrutado Super Mario RPG. Eso es todo de mí hoy y esta semana, gente. La verdad que me divertí. La pasé muy bien y creo que ustedes también la pasaron bien. Gaming puro, me dice. Hemos tenido gaming en este canal. La manera que funciona este minijuego es que la idea es que convees caparazones, pero las estrellitas que pueden salir de los caparazones también te pueden pegar. Entonces tenés que tratar de arriesgarte, pero convear al mismo tiempo. Y el combo puede irse muy grande, como tipo hasta 256. Y a medida que más veces morís, más te cuesta revivir. Hasta un punto que es físicamente imposible revivir. Entonces la idea es combiar, básicamente. Eso sí vale $80, no como el Tomodachi. Tomodachi. Pero esto es el minijuego, no hay mucho más. En sí, cosas para mostrar, realmente me dijo poco y nada. Hay unos minijuegos extra, como vieron en el sistema de álbum. No mostré el cameo de Samus y Link en el juego. No sé si estarán, déjame revisar. Capaz están. Déjame mirar, Castillo Champiñón. A ver si están. Si no están, bueno. Eso es como una de las últimas cosas que capaz me queda por mostrar. Cole con su Mario y Luigi con... No, Mario y Luigi son más fuertes todavía. Mucho más fuertes. Mira, ahí está. Hola, Samus. Debo descansar para enfrentarme a Mother Brain. Y eso se agrega como entrada del álbum. Tipo, si vamos al diario. Tipo, ahí está. En el castillo había alojada cierta persona muy intrépida. Quise mirar bien la armadura con la que dormía, pero como se movió, me fui. Que no Samus tan amigos. ¡Wow! 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 Vámonos. Vámonos. Vámonos a la miércoles. Gente, esta ha sido Super Mario RPG. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por la compañía. Y espero que hayan disfrutado este episodio bonus. Daremos paz a este juego y daremos paz a esta semana. Muchísimas gracias, se les quiere y hasta el lunes.